a buscar en nuestras Biblias, allí en Marcos capítulo 8, a partir del versículo 31. Y dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo: «De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, hermoso tiempo entre semana que tú nos permites adorarte, Señor, cantarte y también escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guíes, Señor, y que nos des entendimiento de tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Perdón, hermanos, no estaba preparado. Entonces, continuamos con el Evangelio de Marcos y hemos llegado al capítulo 8, el versículo 31, como decía el pastor, un momento crucial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un momento en el que, como decía el pastor, luego de haber hecho tantos milagros, tantas cosas que él había hecho, sanando enfermedades, expulsando demonios, haciendo milagros, sanando enfermos, él estaba mostrando quién él realmente era por medio de las cosas que él estaba haciendo. Y también habíamos visto que él tenía autoridad y poder aún para perdonar los pecados luego de haber sanado al paralítico. Venimos viendo, ¿no?, las muchas confrontaciones con los escribas y los fariseos y las multitudes que lo rodeaban, aunque no todos eran sus discípulos. Jesús les había dejado claro quién era su verdadera familia, aquellos que hacían la voluntad de Dios. Hemos visto el continuo rechazo de estos líderes religiosos y la blasfemia contra el Espíritu Santo, el momento en el cual Jesús comienza a hablarles por medio de parábolas para que aquellos que lo rechazaban no entendieran. Pero veíamos también que a sus discípulos les declaraba todas las cosas. Y más adelante Jesús les pregunta a sus discípulos, como veíamos en las prédicas anteriores, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, y algunos decían que era alguno de los profetas. Es decir, la mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús realmente no sabían quién él era.
Y hermanos, es importante que nosotros sepamos quién es nuestro Señor, quién es Dios. Y para eso tenemos las Escrituras. Dios nos ha revelado quién es Él a través de las Escrituras. Necesitamos leer, necesitamos conocer las Escrituras para que podamos adorarle correctamente, para que podamos obedecerle correctamente y no para adorar a ese Dios de nuestra imaginación o a un Dios creado por nuestra propia mente. Y les dice en el capítulo 8 del versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí Pedro, como respondiendo por todos los que estaban ahí, por todos sus discípulos, le dice, tú eres el Cristo. Pedro había respondido bien a la pregunta de Jesús, aunque Pedro, como vamos a ver en nuestro versículo, aún no entendía lo que implicaba lo que él había declarado acerca de que Jesús era el Cristo. O como lo dijo el apóstol Pedro también en el pasaje de Juan 6:68, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto era verdad. Ahora ellos conocían que estaban frente al Mesías. Ellos sabían ahora que estaban con el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué clase de Mesías ellos estaban pensando realmente? En la mente de los discípulos quizás un Mesías que por fin vendría a establecer su reino aquí en la tierra, un líder político, militar, que los libraría del poder opresor de Roma. Pero los planes de Dios no son los mismos planes de los hombres, y esto lo vamos a ver aquí en nuestro pasaje, y que comienza en el versículo 31 diciendo, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Una terrible manera de comenzar su reinado aquí en la tierra, muriendo. Pero para sus discípulos este era el momento quizás de levantar a Jesús como el rey de Israel, pero ellos aún no habían entendido que Cristo había venido para resolver un problema mucho más grande que librarlos del dominio de Roma. Cristo había venido para librarlos del dominio del pecado, que esto llevaría a condenación a las personas, a la condenación eterna, pero esto es algo que ellos aún no habían entendido. Pedro había reconocido a Jesús como el Cristo, pero sin entender realmente lo que esto implicaba. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y esto era verdad, pero aún no comprendía del todo esta verdad. Todavía tenía la vista corta, como aquel ciego al que Jesús sana y que veía ahí a los hombres como árboles que se movían, pero que después los puede ver claramente. Y esto es lo que le pasó a sus discípulos. Ellos ahora estaban en presencia del Mesías, ellos reconocieron que era el Cristo, pero aún no podían entender lo que les decía acerca de que Él iba a morir. Y dice el versículo 32 que esto le decía claramente. Y como dije anteriormente, ellos no lo podían entender. Es decir, esto no era una parábola, esto no era una alegoría. Jesús les estaba diciendo claramente que era necesario ir camino a la muerte. Y esto estaba en los planes de Dios. Pero aparentemente no estaba en la mente de los discípulos. Dios ya había determinado que su Hijo Jesucristo tenía que ir a la cruz para librar a las personas de la muerte y del pecado, a todos, para librarlos de la muerte y del pecado, a todos aquellos que iban a creer en Él. Sus discípulos ahora sabían que estaban con el Cristo, pero como dije, ellos al parecer tenían otros planes para el Mesías, no un Mesías muerto. Pero como dije anteriormente, los planes de Dios
no son los planes de los hombres. El plan de Dios siempre es mejor que lo que nosotros podemos pensar. Dios ya había determinado que nuestro Señor Jesucristo vaya a la cruz. Mire lo que dice el apóstol Pedro, quien en nuestro pasaje está reconviniendo al Señor Jesucristo para que no vaya a la cruz. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 2, el versículo 22. Esto es en Pentecostés, luego de la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, hermanos, los hombres mataron a Cristo, mataron a Jesús, ellos mataron y ellos eran culpables de esto. Ellos fueron culpables de haber matado a nuestro Señor Jesucristo. Pero fue Dios mismo quien en su plan perfecto de redención había mandado a su Hijo Jesús a morir en aquella cruz, para que tú y yo fuéramos rescatados de la esclavitud, del pecado y ser perdonados por medio de la sangre derramada allí en la cruz. Esto les decía claramente, dice el versículo 32. Jesús comenzó a enseñarles que era necesario padecer y ser rechazado por los líderes espirituales de Israel, y morir y resucitar al tercer día. Pero, como dije anteriormente, Pedro había contestado correctamente a la pregunta de Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy? Pedro le responde correctamente a Jesús: tú eres el Cristo. Pero él no entendía lo que implicaba esta afirmación, porque vemos enseguida que Pedro, luego de que Jesús comienza a enseñarles que era necesario morir, Pedro comienza a reconvenirle. Y es lo que dice nuestro versículo. Ahora, la idea mesiánica que tenía el apóstol Pedro en su cabeza estaba siendo estorbada por una repentina muerte. ¿Cómo dices que vas a morir, Señor? No, ¿cómo puedes morir? ¿Cómo puede ser después de todo lo que has hecho? Es como alguien que se postula para presidente, que durante algún tiempo hace campaña y logra conseguir muchos seguidores y al final les diga que va a morir. Todo esto para morir, y los milagros y las multitudes, para que ahora tú digas que vas a morir, Señor. Esto nos muestra que Pedro no entendía lo que él estaba afirmando acerca de que Jesús era el Cristo. ¿Cuántas personas conocen el nombre de nuestro Señor Jesús? ¿Han escuchado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías? Sin embargo, no entienden lo que esto implica. No entienden lo que implica que Jesús sea el Salvador del mundo. Marcos, a lo largo de su Evangelio, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como un siervo. Pero este siervo no ha venido a satisfacer los deseos personales de aquellos que tenían esta expectación mesiánica. Ellos estaban esperando a un Mesías guerrero que lo liberte del poder opresor de Roma. Ahora Jesús no estaba cumpliendo con los requisitos de un Mesías en la cabeza del apóstol Pedro. Jesús vino a servir y su mayor muestra de servicio precisamente fue ir a la cruz.
Pero Pedro no podía entender esto, a pesar de los milagros, a pesar de todo que él había mostrado su autoridad en sus enseñanzas sobre los demonios y aún para perdonar pecados. Ahora Jesús le dice que va a morir. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario que nuestro Señor muera? ¿Por qué? ¿Por qué vas a morir, Señor? Por la caída del hombre allí en Génesis 3. Adán y Eva pecaron y le había sido imputado el pecado a todas las personas, de modo que cualquier persona que nace después de Adán y Eva nacen en pecado. Y ni se da cuenta el ser humano cuando apenas nace y enseguida comienza a pecar y es esclavo del pecado. Y cuando peca confirma su naturaleza caída y eso lo condena eternamente al infierno. Entonces el hombre necesita un Salvador que los libre de sus pecados, y este Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía que venir para rescatarnos de esa imputación de Génesis 3, para que todos aquellos que crean sean salvos de la ira de Dios. Marcos en su narrativa nos presenta a Jesús no como aquel líder militar que venía a rescatarlos de los enemigos, sino que Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como aquel siervo sufriente, como nos muestra Isaías en Isaías 53. Ese es el Señor Jesucristo. No era aquel que se estaba imaginando el apóstol Pedro, aquel a quien Pedro le estaba reconviniendo. ¿Cómo vas a morir? Pero Pedro no había entendido esto, y tampoco había oído, al parecer, que no solo iba a morir, sino que el Señor también le había dicho a Pedro que iba a resucitar. Pero de ninguna manera Pedro quería aceptar que el Mesías vaya a la cruz. Y la respuesta de Jesús hacia Pedro fue muy directa, muy dura, pero muy necesaria. Versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así como Dios le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, ahora Pedro estaba siendo instrumento de Satanás. Pedro estaba tratando de persuadir a nuestro Señor Jesucristo para que no vaya a la cruz. Y esto muchas veces también pasa en nuestras vidas. Servimos a Dios y a veces somos útiles para las obras del enemigo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de pronto cuando el Señor le dije que iba a morir, no vayas a la cruz, Señor. Jesús sabía que iba rumbo a la cruz, este era su objetivo principal. Y es por eso que Él prepara a sus discípulos. Jesús murió en aquella cruz por nuestros pecados, al tercer día resucita de entre los muertos, pagando de esta manera el precio por nuestros pecados. Pero sus discípulos no entendieron esto sino hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Este era el propósito del Mesías y no la expectación que tenían sus discípulos de aquel rey que venía a gobernar. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas de las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo, las multitudes dice que le seguían, pero muchos de los que le seguían lo seguían con las motivaciones equivocadas, ya sea porque los sanaba o porque los alimentaba, o porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo les daba algún beneficio.
que ellos podían obtener de este ministerio, pero no realmente porque habían reconocido que Jesús era aquel Salvador que venía a librarlos de la muerte y de sus pecados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esto? El Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos si queremos seguirle. El Señor quiere que vivamos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. No para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. El Señor nos está diciendo que no vivamos para satisfacer nuestros deseos personales. Y esto no quiere decir, hermanos, que no debemos anhelar tener ciertas cosas en esta vida, una casa, un trabajo. Estas cosas son buenas. Pero si tienes una casa que sea para la gloria del Señor, si tienes un trabajo, si trabajas que sea para la gloria del Señor, si tienes un auto, un vehículo, lo que sea para la gloria del Señor. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, le dice, sígueme. Eres pescador, Pedro, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. El Señor llamó a Pedro para que ya no viva para su propia voluntad, sino para que viva para la voluntad y gloria del Señor. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor también les está diciendo que aquellos que querían seguirlo debían tomar su cruz. Y en aquellos tiempos, cuando una persona era condenada por algún delito que había cometido, era obligada a llevar su cruz, a cargar con su cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado. De esta manera, la persona que llevaba su cruz estaba reconociendo que era Roma quien lo estaba castigando. Y por otra parte, esta persona que era condenada estaba reconociendo su culpa por aquel delito o crimen que había cometido. Y por eso era obligado a cargar con su cruz. Por eso, hermanos, si somos discípulos del Señor, debemos aceptar la culpa por nuestros pecados. Y si es posible hasta morir, estar dispuestos a morir por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No debemos vivir enfocados en nuestros intereses personales, porque estas cosas son terrenales, son pasajeras y no nos pueden salvar de la condenación. Versículo 36, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si vives para las cosas terrenales, dice la palabra del Señor, que perderás tu vida. Pedro quizás tenía ciertas aspiraciones al estar al lado del Cristo, aquel quien reinaría sobre Israel. Las cosas que podemos adquirir en esta vida, hermanos, no las podemos llevar a la eternidad. Son pasajeras. Por eso es que el que se ocupa de ganar su vida, dice el versículo, que la va a perder. Pero el que pierde su vida, es decir, el que se ocupa de las cosas de Dios, de las cosas del Señor, ese dice el versículo que va a tener la vida. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dice. Si vives tu vida para la gloria de Dios, salvarás tu vida. Entonces, hermanos, viviremos para los intereses de este mundo, que son temporales, o viviremos para los intereses eternos. Debemos respondernos estas preguntas. Muchas veces estamos afanados en las cosas de esta vida. Muchas veces estamos tratando de alcanzar cosas que son pasajeras, cada uno de nosotros, y eso debemos reconocerlo.
Los intereses de esta vida dan satisfacciones temporales. Y como dije anteriormente, con esto no quiero decir que no debemos anhelar tener un trabajo, una casa, pero no debemos amar estas cosas. No debemos amar estas cosas. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿De qué le vale al hombre si poseyere tanto que podría tener todo el mundo y ser echado al infierno? ¿De qué le vale? No le vale de nada. ¿De qué te sirve tener todo en esta vida si todo lo que tienes no puede comprar un segundo en el cielo? No hay nada en este mundo que el hombre pueda dar para salvar su alma. Por otra parte, hermanos, hay personas que niegan al Señor Jesucristo en este tiempo. Por eso el Señor tampoco podrá reconocerlos cuando Él venga en su segunda venida. Quien rechaza a Cristo en este tiempo, en esta vida, Cristo le rechazará a Él cuando venga también. El que rechaza a Cristo está rechazando la vida eterna que Él nos ofrece gratuitamente. Y Él le rechazará también en su segunda venida. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes decís que soy? Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de saber quién es Jesús. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que podamos vivir conforme a esta verdad para la gloria de Dios. Tenemos esta verdad. Vivamos para la gloria de Dios. Esto es lo que el Señor nos demanda. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Al parecer ahora sus discípulos se estaban avergonzando de Jesús. ¿Quién quisiera seguir a un Mesías muerto? ¿Quién quisiera seguir a un Cristo crucificado? Pero ellos no habían oído que Jesús les dijo que Él iba a resucitar. Hermanos, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? Debes negarte a ti mismo. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y dejar tu vieja manera de vivir. Aunque, como dice el versículo, aunque tu fe te costara tu vida, hermano. Si quieres seguir a Cristo, debes abandonar tu vieja manera de vivir. Si aún no lo has hecho, debes arrepentirte y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Este versículo 38, que dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Está hablando de la segunda venida, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que a aquellos que se avergonzaron de Cristo y de su Evangelio, Él también los rechazará en su venida, en su gloria. Y hermanos, sabiendo esto, que podamos vivir conforme a su voluntad, que podamos vivir conforme a sus propósitos y no a nuestros propósitos, a nuestra voluntad, que podamos decir, así como el apóstol Pablo, diciéndole a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Hoy nosotros sabemos esta verdad, por la gracia de Dios. Sabemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, que podamos vivir conforme a esta verdad, sirviendo a Dios
para su gloria y que dejemos nuestra vana manera de vivir y que vivamos para Dios, conforme a esta verdad, hermanos. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén.